2. Hacer el árbol propio. El individuo frente al linaje. La alfombra mágica. En la primavera de 1979, yo no sabía aún que iba a crear todo un sistema terapéutico basado en el estudio del árbol genealógico. Siendo un director de cine, con mis películas El Topo de 1970 y La Montaña Sagrada de 1973, acababa de tener cierto éxito en Francia. El productor Eric Royat me propuso viajar a la India para filmar la historia de un elefante que nace en un campo de trabajo como esclavo y poco a poco se libera, desarrolla su conciencia y se convierte en el dios elefante Ganesha, venerado por todo un pueblo. Viví 3 meses en Bangalore, en la India, encerrado en un reducto de elefantes, filmando un cuento para niños, Tusk, 1980. Al regresar a país, a comienzos del otoño, recibí la agobiante noticia de que mi productor se había declarado en quiebra y no iba a pagarme lo que estipulaba mi contrato. Con el poco dinero que me quedaba, me volví obligado a alquilar una casa pequeña en una zona alejada de París, en Joinville-le-Pont, y a leer el tarot para poder alimentar a mi esposa e hijos. Esto, que muchos pueden considerar una desgracia, fue para mí algo beneficioso. Mi productor no hubiera sido el estafador que era, yo nunca habría creado... Si mi productor no hubiera sido el estafador que era, yo nunca hubiera creado la taratología, la psicogenealogía, la psicomagia ni el psicochamanismo. Para atender las consultas, pinté de blanco las paredes y el techo de un cuarto y pulí y barnicé las tablas del suelo. Compré un tapiz violeta de 1,60 por 0,80 metros y en ese espacio limpio y sin muebles ni cuadros, lo extendí en medio del suelo. Frente al rectángulo violeta, el consultante, sentado como yo en un zafu, un cojín de meditación zen, escuchaba mi lectura de tarot. ¿Por qué un rectángulo violeta? En esa época yo mantenía una sincera amistad con un hombre extraordinario, Pierre Derlon, autor del libro Traditions Occultes des Gitans, publicado por el editor Robert Laffont de 1975. Pierre, francés de origen, era un especialista en magia gitana. Sus conceptos fueron muy útiles para mí, a pesar de que a veces decía cosas difíciles de creer. Por ejemplo, aunque parecía tener 60 años y su esposa gitana 30, él aseguraba que ella era de su misma edad. Gracias al encanto de una anciana de su tribu, solo envejecía 1 año cada 2. Derlon me mostró, entre otras cosas, una almohada antiinsomnio violeta, color para los gitanos esencialmente receptivo, un calendario hecho con cerillas, una manera especial de cortar las manzanas con el objeto de usarlas en un rito amoroso, un método para adivinar el porvenir mediante huesos de pollo. No me interesé mucho en esto porque desde el comienzo en mi trabajo tarológico había rechazado la dudosa actividad de leer el futuro, dedicándome más bien a leer el presente del consultante, o sea, sus problemas actuales, fruto de un pasado conflictivo. Lo que sí despertó mi interés fue la alfombra mágica. Derlon me contó que cuando los gitanos se quieren concentrar, clavan 4 estacas en la tierra. Las unen con cordeles para formar un rectángulo de unos 80 centímetros de ancho por unos 60 de largo. Colocan dentro ciertos acumuladores como latas de conserva vacías, piedras, trozos de madera, etc. y los disponen formando figuras geométricas. Sentados frente a ese rectángulo, fijan en él su mirada hasta que se salen del tiempo y del espacio. Viajan hacia otra realidad. Pierre estaba convencido de que esta práctica había dado origen a la leyenda de la alfombra voladora que aparece en algunos cuentos árabes. El día en que nos mudamos a Joinville-le-Pont, Pierre, sin haber anunciado su visita, llegó hasta nuestra casa y en su pequeño jardín clavó 4 tenedores. Los unió con un cordel formando un rectángulo y dentro de él ordenó algunas piedras, unas ramas secas, 3 botellas de refresco, más media docena de patatas que sacó de sus bolsillos y me invitó a arrodillarme frente a la alfombra mágica para
para meditar y salirme del cuerpo. Me interesó probar la experiencia. Acababa de leer Wittgenstein de William Warren Bartley III, un sueño que tuvo en 1919 el filósofo Ludwig Wittgenstein, sueño que había planteado un enigma que fue incapaz de resolver. Y dice así: era de noche, yo me encontraba fuera de una casa sobre la que resplandecía la luz, me acerqué a una ventana para mirar adentro. Allí en el suelo advertí una alfombra mágica exquisitamente bella, de modo que me entraron ganas de examinarla inmediatamente. Traté de abrir la puerta de enfrente, pero una serpiente se me lanzó, impidiéndome entrar. Intenté hacerlo por otra puerta, pero allí también una serpiente se lanzó bloqueándome el camino. También en las ventanas aparecieron serpientes bloqueando todo mi esfuerzo por alcanzar la alfombra mágica. Traducción de Javier Sábada. Según este autor, Wittgenstein interpretó la alfombra como un pene erecto y las serpientes como barreras morales a su homosexualidad. ¿Una alfombra, un falo? ¿Y por qué no un vientre materno que nos permite morir en él para ser paridos hacia otra dimensión? La alfombra del sueño le ofrecía al filósofo una posibilidad de sobrepasar su mente racional para entrar a la magia de la vida. Por eludir sus emociones y deseos, identificándose con su intelecto, mediante acusadoras serpientes, se veta la entrada a un mundo que sobrepasa las palabras. Los reptiles guardianes son sus limitantes racionales, conceptos estancados que impiden el vuelo de su imaginación hacia las profundidades del inconsciente. A esto último los monjes zen lo llamaban dar un paso en el vacío. Decidido a no dejarme vencer por el terror de liberarme de la cárcel racional, me senté frente al rectángulo creado por Pierre Derlon con la firme intención de decapitar mis serpientes mentales y entregarme al viaje mágico. Permanecimos inmóviles, con la vista fija, hasta que anocheció. No me salí del cuerpo, ni del tiempo, ni del espacio. No volé como él quería. Pierre se despidió sin ocultar su decepción. Nunca más lo volví a ver. Moriría en 1989. Sin embargo, esa experiencia fue especial para el futuro desarrollo de mis técnicas terapéuticas. Al ponerme de rodillas frente al rectángulo para meditar, sentí proyectarse en él mi sombra psíquica. Un eje vertical lo dividía en lado izquierdo y lado derecho. 3 ejes horizontales lo dividían en 4 partes. En la parte superior se reflejaba mi cabeza, en la siguiente mi pecho, en la tercera mis caderas, pelvis, sexo, y en la cuarta, la más próxima a mí, mis piernas hasta las rodillas. El eje vertical convertía a esas 4 partes en 8. Las de mi lado derecho correspondían a mis energías activas, las de mi lado izquierdo a mis energías receptivas. De donde yo estaba se reflejaban en el primer tramo mi vida material, mis necesidades, mi formación infantil. En el siguiente tramo correspondía a mis deseos sexuales y creativos, el tercero mi vida emocional y el cuarto mi vida intelectual. Y hace un dibujo. Esta manera de proyectarme en un rectángulo que dio origen al uso del tapiz violeta me abrió horizontes que cambiaron mi manera de leer el tarot. Inventé en esa época la noción de tarología para distinguir mi trabajo de los cartománticos. Mi ambición era interpretar el lenguaje gráfico del tarot sin atribuirme dones de vidente. Esta práctica daría más tarde nacimiento a una nueva disciplina que bauticé como psicogenealogía. A partir de entonces organicé mis lecturas de la siguiente manera. Pedí al consultante que, a los 22 arcanos mayores del tarot, colocara 5 en cada uno de los 4 tramos. Esto requería utilizar 20 cartas. Las 2 restantes, colocadas fuera del tapiz, simbolizan lo siguiente: la de abajo, lo que el consultante había sido en el pasado; la de arriba, lo que deseaba ser en el futuro. La persona me exponía sus dudas, sus problemas para elegir entre varias opciones, etc. Yo comenzaba por analizar sus necesidades materiales, luego, sabiendo de tramo en tramo sus conflictos creativos o sexuales, su vida emocional y, por último, en la parte superior del tapiz, las ideas que regían su vida.
Pude constatar que apenas comenzábamos a interrogar el área material, salud, trabajo, territorio, los consultantes se referían a su infancia, a su ciudad natal, a las relaciones con sus hermanos y hermanos, para terminar hablando de circunstancias en que fueron paridos. En el segundo tramo aparecían los padres como formadores de la capacidad de crear y la actitud sexual del consultante. Por su padre, la creatividad y sexualidad, por su parte, la creatividad y la sexualidad de los padres dependían muchas veces de las relaciones que estos habían tenido con sus hermanas y hermanos. Las tías y tíos maternos y paternos revelaron ser de vital importancia para el consultante, aunque éste nunca los hubiera conocido. En el tercer tramo, después de escudriñar los sentimientos de los consultantes, me di cuenta de la importancia que tenían sus 4 abuelos, más sus tías y tíos abuelos. Ellos habían transmitido sus logros y fracasos sentimentales a los padres y estos a sus hijos. Al llegar al último tramo, que aclara el área intelectual, observé que ésta estaba formada por un gran porcentaje por ideas absurdas y morales caducas transmitidas por los bisabuelos. Siempre imperaba un libro religioso dictando unas leyes de conducta mal interpretadas por sacerdotes misóginos con ambiciones de poder político. Daba igual que fuese la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán, texto budista o libros sagrados de otras religiones. Fue así, de tramo en tramo, como llegué a visualizar en mi tapiz el árbol genealógico del consultante. Entusiasmado por este descubrimiento, dejé de lado el tapiz violeta y las cartas de tarot y me consagré a estudiar directamente el árbol genealógico de mis consultantes. Los interrogaba en detalle sobre su familia y apuntaba los datos obtenidos en una hoja rectangular. En general, la información solicitada era la siguiente: nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fechas y causas de muerte, casamientos, abortos, adulterios, divorcios, enfermedades, abusos, accidentes, pérdidas de territorio, o sea, cambios de casa, exilios o guerras, ruinas económicas, injusticias, profesiones, premios y fracasos de cada miembro de la familia del consultante, etc. Así hasta llegar a los bisabuelos. Salvo excepciones, yo no buscaba en quintas, sextas o más lejanas generaciones porque la memoria familiar se fuma más allá de los bisabuelos. Los datos se hacen borrosos, se transmiten fragmentos de personalidad, pocas imágenes, algunas palabras, y es prácticamente imposible encontrar datos seguros en ese tumulto de personalidades. Como tenemos 8 bisabuelos en la anterior generación, los antepasados son el doble, 16, y así de generación en generación. Nuestros ancestros van aumentando: 32, 64, 128, 256, 502, etc. En 30 generaciones nuestros antepasados son 1.073.741. No, 1.073. No, a ver, serían 1.000 millones. 1.073.741.824. Es decir, más de 1.000 millones. Ahí está, ya le saqué el número. Yéndonos tan lejos en el tiempo, por esta multiplicación de ancestros se abandona el dominio de la familia propiamente dicha para, entrando en una multitud de una sociedad, abarcar la humanidad entera. Después de numerosas consultas comprobé que, salvo muy pocas excepciones, el inconsciente se estructuraba sobre un terreno familiar que solo abarcaba hasta 4 generaciones. Luego el árbol se sumergía en el inmenso océano de fantasmas anónimos. Pude comprobar también que toda familia, desde los bisabuelos hasta el consultante, formaba una unidad que era base de los problemas y virtudes de cada individuo. No se podía curar a alguien si no se curaba también a la familia que anidaba en las tinieblas de su inconsciente. Surgieron, como en un papel fotográfico que bajo la acción del ácido revela la imagen que contiene, asombrosas repeticiones. De la primera a la 4ª generación se reproducían los nombres, las enfermedades, los fracasos, los conflictos. Aparecían zonas oscuras, familiares expulsados del clan y de los cuales no se había transmitido nada. Secretos guardados con celo, rivalidades entre hermanos y hermanas, rencores, neurosis de fracasos, vergüenzas, ruinas económicas, etc.
Pero el árbol no era solo un campo de batalla y un lugar de aflicción, también aparecían en él posibilidades de realización, valores morales y espirituales, capacidad para enfrentarse a las dificultades. Me di cuenta de que el árbol genealógico era, al mismo tiempo, una trampa y un tesoro. Fue tal el impacto de esta visión entre mis consultantes que ellos me organizaron talleres de los que llamé entonces psicogenealogía. Un pequeño grupo de voluntarios, entre los cuales había algunos terapeutas, psicólogos y psicoanalistas interesados por mis teorías, comenzó a reunirse desde 1980 para someterse a ejercicios experimentales donde comprobábamos los árboles genealógicos de unos y otros. Esto nos permitió ver aspectos más profundos de la trampa familiar, como por ejemplo las programaciones. Parto programado. Mi madre tuvo su primer hijo a los 36 años. Yo tengo 26, me quedan 10 años para disfrutar de la vida. Desamor programado. Mi padre nunca me quiso. Tengo mala suerte. Tengo tan mala suerte que seguro que acabaré viviendo con un hombre egoísta e indiferente. Muerte programada. Hay un ejemplo en la correspondencia de Freud. No se sorprenda si yo a los 80 años y medio rumio para saber si alcanzaré la edad de mi padre y de mi hermano, o si los rebasaré y llegaré hasta la edad que murió mi madre. La familia es un clan al que deseamos pertenecer, quizás debido a nuestra naturaleza de mamíferos de sangre caliente que mueren si son separados de la horda. Temerosos de ser excluidos si nos diferenciamos, repetimos los errores que emanan de los ancestros. Si una abuela padeció una enfermedad hepática, sus nietos declaran tener un hígado débil, lo que afirma su pertenencia al grupo. Si un bisabuelo regresó de las trincheras de la Primera Guerra Mundial con los pulmones raídos por los gases, muchos de sus descendientes sufren enfermedades pulmonares. Un ascenso social que no entra en los planes conscientes o inconscientes de la familia puede conducir a una persona en pleno éxito a conductas autodestructivas. Recuerdo el caso de uno de los padres obreros que criticaron a su hija por haberse licenciado como veterinaria y ganar mucho dinero. La muchacha acabó trabajando de cajera en un supermercado. O el de un abuelo minero que, en un accidente, murió con el cráneo destrozado, produjo un hijo y un nieto peluqueros. Durante más de un año impartí estos seminarios 2 veces al mes. Al mismo tiempo comencé a dar conferencias gratuitas, todos los miércoles, que muy pronto fueron conocidas como Cabaret Místico. Primero fue una pequeña sala de danza en la calle Malebranche, después en la École des Mines en los años 1980 y en la Universidad Jussieu en 1992 y finalmente en el dojo de Karate Do de mi amigo Jean-Pierre Vigneux, todo esto en París. Durante una visita en el Museo Rodin, otra imagen determinó la constitución de mis elucubraciones y experimentos sobre el árbol genealógico. Contemplando el monumental grupo de los burgueses de Calais, tuve la intuición de que la familia, vivos y muertos, se organizan en el inconsciente de cada uno de nosotros como una estructura de grupo. Todos tenemos una percepción subjetiva del tiempo y del espacio que depende de nuestro árbol genealógico. Por ejemplo, muchas mujeres, sintiendo que ha llegado el momento, se casan a la misma edad que lo hicieron sus madres. O muchos hombres triunfan o se arruinan a la misma edad que lo hicieron sus abuelos. Hay quienes se sienten viejos a los 40 años, otros creen que son jóvenes a los 70. Algunos se conforman con vivir en 20 metros cuadrados, otros se sienten ahogados en 300. Ciertos espíritus viven confinados en una pequeña isla mental, otros en una dimensión amplia, y pocos, casi nadie, en medio de la eternidad y del infinito. Los límites que le imponemos a nuestra imaginación temporal y espacial provienen de la moral, de la religión, de la situación social, del nivel de conciencia de nuestros antepasados. Este espacio interior donde organizamos los recuerdos tiene un centro luminoso que se extiende, oscureciéndose más y más. En él ordenamos a nuestra familia, a quienes fueron
importantes los colocamos cerca, en el centro, y a quienes lo fueron menos, en los oscuros bordes, como se refleja en la pintura medieval, donde aquellos que ejercieron el poder u otorgaron el mejor amor tienen un tamaño mayor. Lo importante es descubrir en qué parte nos colocamos nosotros mismos. ¿Somos el centro de nuestro árbol? ¿El fruto primordial? ¿O hemos sido desplazados hacia la secundaria tiniebla? En todos nosotros, en nuestro espacio interior, el grupo familiar anida, ordenado de acuerdo a nuestros prejuicios, nuestras frustraciones, nuestros deseos y valores morales que nos han sido transmitidos. Así como en el tapiz violeta y las cartas del tarot me fue posible simbolizar a la familia, imaginé que ésta podía también ser representada tridimensionalmente. Mis conferencias semanales, que se desarrollaban ante unas 200 o 300 personas, me confirieron el contexto idóneo para llevar a cabo este experimento. Y entonces, a partir de 1980, creé la teatralización del árbol. Seleccionaba al azar un espectador y le pedía que eligiera de entre el público a quienes representarían a los miembros de su familia, hermanos y hermanas, padres, abuelos, bisabuelos, y que los organizara formando un todo. A los familiares ausentes o desconocidos debía situarlos lejos del grupo, a los importantes o dominantes en una silla, a los humillados en cuclillas, a aquellos que desaparecidos solo habían transmitido su nombre de espaldas, a los niños muertos al nacer con personas echadas en el suelo en posición fetal, a los que se querían muy juntos, a los que se odiaban separados o dándose la espalda, etc. Una vez formado el grupo, pedía a quien los había escogido que tomara una posición entre ellos, revelándose entonces los problemas de adaptación a la familia. El sentirse excluido, el ver que se preferían a una hermana o un hermano, que se prefería a una hermana o un hermano rival, el tener que rendir culto a un abuelo erigido como único verdadero hombre de la familia, etc. Pedía al consultante que hablara con cada actor. Estos respondían casi siempre cosas justas porque, misterio inexplicable, las personas elegidas tenían algo que ver, en su pasado o en su carácter con el personaje que debían interpretar. Por ejemplo, si la abuela había muerto de cáncer, la persona escogida para encarnarla tenía una abuela que también había padecido un tumor. Llegué a la conclusión de que el inconsciente capta de forma telepática la novela familiar de cada individuo. Mi experiencia como director teatral me permitió moderar estas sesiones y tomar en cuenta cada una de los colaboradores presentes en el escenario, comprendiendo también que toda representación debe desembocar en una conclusión, en lo posible positiva. Una vez que había sido compuesto el árbol, me esforzaba por darle una dirección que permitiera al consultante y a sus benévolos ayudantes no haber interpretado su rol en vano. Así fue como comencé a explorar un extenso campo, la sanación del árbol. Durante estas teatralizaciones, pedía al consultante, después de darse cuenta del nivel de conciencia de su familia y de haber visto los problemas, que otorgara a cada pariente lo que le había faltado. A los muertos jóvenes, darles una larga vida. A los fracasados, permitirles triunfar. A los enfermos, aportarles salud. A los pobres y no amados, concederles prosperidad y amor. A los excluidos y ausentes, devolverles un sitio en la familia. Este es el trabajo que realicé yo en 1992 en mi novela, donde mejor canta un pájaro, publicado por Siruela en el 2002. Siempre atento al equilibrio de los personajes en ese espacio exterior que reflejaba el espacio interior del consultante, le pedía que equilibrase las posiciones de los actores, por ejemplo, bajar a los que estaban subidos en sillas y levantar a quienes estaban acuclillados o tendidos en el suelo, consiguiendo así una dignidad equitativa para todos. Enseguida solicitaba al consultante que tomara en el grupo la posición que lo haría sentirse feliz. Siempre después de buscar múltiples soluciones, él, la consultante, se colocaba entre su padre y su madre. Luego
agregaba a sus hermanos y hermanas, tíos y tíos, abuelos y bisabuelos. Generalmente el trabajo concluía con el consultante rodeado por los actores que habían encarnado a sus parientes, formando un grupo compacto y unido por un abrazo general. Pasados los años me di cuenta de que algunos antiguos asistentes a mis conferencias se habían autoinstituidos como terapeutas del árbol genealógico o como psicogeneálogos, sin deseo alguno de garantizar una pretendida profesión de lo que para mí era solo una búsqueda. Dejé de impartir conferencias y seminarios públicos sobre este tema para continuar con mis trabajos, pero de manera privada, y decidí recibir cada día a un consultante para establecer su árbol genealógico y tratar de curarlo. Me parece importante aclarar por qué opté por utilizar el término de consultantes al hablar de mis lecturas de tarot o de mi análisis del árbol genealógico. Rechazo el término paciente porque me parece reservado al dominio médico y porque, según lo que yo siento, en el marco de una relación de terapia psicológica, infravalora a la persona deseosa de realizarse. Sanar, hablando en términos psicológicos, es encontrarse a uno mismo. Un paciente, por esencia pasivo, no puede curarse, ya que espera que su salud le sea devuelta por un médico o por un charlatán. En cambio, un consultante es capaz de convertirse en su propio sanador. Ella sabe que su realización, encontrar la paz, depende de sus propios esfuerzos. Un terapeuta no debe comportarse como un orgulloso maestro, sino como un humilde guía. Mis sesiones las comenzaba leyendo el tarot al consultante, lo cual me permitía sacar a la luz con rapidez el problema central. Luego, en una hoja grande de papel, escribía la mayor cantidad de datos sobre los familiares y los analizaba. Una vez ordenada la memoria, teatralizábamos el árbol en una mesa redonda, empleando una serie de pequeños muñecos. A veces eran una veintena y otras, en las familias numerosas, podían ser muchos más. El consultante, una vez organizado el grupo, debía uno por uno identificarse con sus antepasados, darles voz y mantener con ellos conversaciones, sacando a la luz los problemas relacionales. Agregué pequeños objetos, por ejemplo, una bolita negra que simbolizaba el cáncer de mamá transmitido de abuela a madre, a nieta, una pequeña espada rota como símbolo del fracaso intelectual padecido durante 3 o más generaciones por familiares que no lograban obtener el diploma ansiado, un tubito con tinta roja representando el rechazo o el desprecio a la menstruación en árboles misóginos. La consultante, debía identificarse también con esos objetos y pasándolos de un muñeco a otro, ir dándoles voz. Después, pedía al consultante que en una hoja de papel y sin recurrir al lenguaje oral, dibujara con cualquier tipo de formas, pero ninguna antropomórfica, el conjunto de su familia, ella incluidos. Es frecuente que una prohibición tajante que le hicieron durante la infancia impida luego al consultante poder expresar de forma oral ciertos deseos o ciertas aspiraciones, pero al darle la autorización de sustituir las descripciones orales por dibujos, los consultantes dibujan aquellos que les estaba prohibido. Por ejemplo, podrían trazar un círculo que abarcaba media hoja, la madre, un cuadrado pequeño alejado en una esquina, el padre débil o ausente, o colocarse ellos en el centro del gran círculo con una forma muy parecida a la de un feto, expresando así su sentimiento de no haber nacido aún. Al igual que se hacía para finalizar la teatralización del árbol, esta sesión de dibujo intuitivo se terminaba pidiendo al consultante que reequilibrara las formas para obtener un dibujo satisfactorio. Estas experiencias me confirmaron la idea de que las estructuras del árbol genealógico deben ser observadas con un ojo de artista capaz de captar lo milagroso. Clarificar el árbol genealógico.
recopilar y organizar la información. En este capítulo se proponen diversas formas de recopilar y organizar la información con el fin de crear diferentes esquemas del árbol genealógico que permitan al consultante llevar a cabo el análisis que quiere realizar. La recopilación de información es una etapa realmente importante. La cantidad de datos concretos recopilados y por lo tanto disponibles dependerá de múltiples factores. La edad. Un árbol joven muestra más testigos vivos que muertos. El país o los países donde su familia estuvo arraigado. Los datos disponibles no son los mismos según las regiones, las sociedades y las culturas de que se trate, y las particularidades familiares del árbol, más o menos propenso a transmitir información o marcado por las defunciones y las violencias o cargado de secretos, etc. Cualquiera que sea la situación, se trata de recopilar el máximo de información posible para así tener una idea muy clara de lo que se escapa, y siempre se escapará de nuestro deseo de conocimientos objetivos. Una vez que hayamos llevado a cabo esta constatación, podremos ya dejar que emerja la información inconsciente. Algunos dirían imaginaria o ficticia, que llegado el momento encontrarán también su propio lugar en esta tarea. Esta serie de informaciones, recuerdos o invenciones subjetivas no debe intervenir hasta que no hayamos realizado y establecido el marco real y objetivo del árbol, como se ha venido indicando hasta ahora. Finalmente, se trata de permitir el diálogo a las dos instancias de nuestro cerebro, a la racional y la intuitiva en buena armonía. La etapa siguiente consistirá en organizar de varias formas el árbol para así no ser tributarios de una representación determinada. Primero lo realizaremos en un esquema rectangular y racional que aclare la posición de cada uno en el linaje, antes de abordar representaciones más orgánicas e intuitivas que den cuenta de nuestra concepción de esta familia en el momento de iniciar el trabajo de la toma de conciencia. Así nos encontraremos frente a diversas imágenes del árbol que estarán destinadas a continuar evolucionando más aún en el curso de nuestro viaje. La recopilación de información. Las tres principales dificultades que es preciso aceptar y superar son: falta de información objetiva. Sea cual sea nuestro esfuerzo, no podremos jamás conocer toda la verdad, pues numerosos rastros materiales objetivos pueden haber sido borrados por avatares de la vida. Esto es verdad en todas las familias y en todas las culturas. Resistencia familiar. Los testigos aún vivos no pueden o no quieren contar cosas que saben por vergüenza, pudor, agotamiento, pérdida de memoria, negarse a colaborar, etc. En el caso contrario, ciertos miembros de la familia están tan deseosos de expresarse que su narración subjetiva, forzosamente sesgada, se convierte en la verdad oficial del árbol. Pero no necesariamente la verdad que recibimos nos permitirá tener una visión correcta del linaje. La memoria familiar se fundamenta sobre un cierto número de mitos y leyendas familiares que son en realidad mentiras más o menos deliberadamente urdidas y que están destinadas a reforzar la cohesión del clan. Por ejemplo, se puede haber dicho a alguien que su llegada al mundo fue muy buena, cuando en verdad se necesitó forceps, 2 días de parto y además nació prematuro. Otro hecho muy corriente es que en el momento de preguntar a una persona sobre su infancia responda que fue muy querido y además componga un cuadro idílico de sus relaciones familiares, aunque en realidad estuviera marcada por numerosas carencias y abusos. Los huérfanos o los hijos naturales frecuentemente se forjan el mito de un origen noble. Así, una mujer cuyo padre hubiera perdido todo su dinero por culpa del juego podría inventar un mito según el cual ese hombre fue un santo varón que donó toda su fortuna a los necesitados. Incluso una persona que hubiese colaborado durante la guerra con las fuerzas receptoras podría ser
represoras. Podría ser representado, una vez restablecida la paz, como un miembro de la resistencia y así sucesivamente. Nuestra propia resistencia. De una manera u otra, el árbol, desde el interior de nosotros mismos, rehúsa ceder ciertas informaciones. Si descubrimos una verdad, un hecho desconocido que choca contra nuestra resistencia y omitimos anotarlo, puede que lo borremos como si hubiera sido solo un sueño. En esos casos, olvidamos o perdemos detalles de un valor precioso. Ciertos enfoques nos parecen insuperables, rechazamos el hecho de plantearnos determinadas cuestiones, imaginamos que una indagación demasiado precisa pondría en peligro la salud físico-mental de personas a las que debemos preguntar, etc. En cierta medida, estos tres obstáculos están siempre presentes, pero con calma y perseverancia podremos aprender muchas cosas sobre nuestro árbol genealógico. Y es precisamente en este mundo donde más útil nos resulta esta fase de recopilación de información, pues nos sirve para delimitar todo lo que humanamente es posible conocer. La prudencia, la lucidez y el método ante todo es una segunda etapa. Se podrá ya poner en juego la imaginación o los recuerdos inconscientes, pero no antes de haber aclarado toda la información objetiva disponible. Tomemos de entrada un caso extremo. Una persona huérfana piensa que no tiene medio alguno de crear su propio árbol genealógico, pero en realidad tiene más posibilidades de las que podríamos imaginar en un principio. Posee un árbol educador y puede establecer la genealogía de quienes se han ocupado de ella. La genealogía de los padres adoptivos tiene mucho sentido con respecto al niño adoptado porque él se ha convertido en un miembro más de la familia. Cuando la persona en cuestión ha sido educada por varias personas o diversas instituciones, deberá preguntarse cosas como ¿quiénes desempeñaron para mí el rol de madre, de padre, de hermano, de hermana? ¿Quiénes se representaron a mis abuelos paternos, maternos, etcétera? Es muy frecuente que algunos secretos de familia o ciertos sufrimientos no explícitos en la genealogía desemboquen en la esterilidad de una pareja. La adopción se convierte entonces en un acto concebido como salvador, y tanto el niño como los padres podrían no querer profundizar en esta genealogía en las que los sufrimientos corren el riesgo de ser dados a conocer. Cuando un niño es educado en una institución, queda marcado por las creencias y los hábitos culturales de los miembros de dicha institución y puede, por lo tanto, ser considerado para bien o para mal, para lo mejor y para lo peor, como heredero involuntario. Por otro lado, toda persona tiene un árbol genealógico, tanto si dispone de poca o de ninguna información sobre su familia. El color de los ojos, el tipo étnico, el pelo, la altura y eventualmente ciertas particularidades o enfermedades genéticas pueden ser indicadores muy preciados. Si la persona ha sido adoptada en una época o en un lugar correcto, conviene ir a rebuscar en la historia, en la geografía o en la psicología indicios que nos permitan componer escenarios verosímiles. Por ejemplo, un niño abandonado en la asistencia pública durante la Segunda Guerra Mundial pudo haber sido el fruto de un adulterio que la madre quiso ocultar de su marido, que se encontraba en cautiverio. Si el niño fue adoptado en un país extranjero, hay que ver cuáles eran en aquella época los vínculos entre el país de nacimiento y el país en adopción. En tal sentido, podemos citar el título de ejemplo. Podemos citar a título de ejemplo el caso de un hombre que había sido adoptado en la Indochina francesa durante la época colonial y cuyo aspecto físico era manifiestamente euroasiático. Él sabía que su madre era vietnamita y que ella le había confiado a un orfelinato porque no podía ocuparse de él.
pero el hombre en cuestión jamás se había planteado el problema de intentar saber quién era su padre, y ello a pesar de que en el dorso de las manos tenía abundante vellosidad, lo que indicaba claramente que en él se mezclaban genes occidentales con genes asiáticos. Reconocer que, según todas las apariencias, su padre era un colono o un militar francés, le obligaba a enfrentarse a varias hipótesis dolorosas, que su padre había abandonado a su madre mientras estaba encinta o incluso que él podía ser hijo de un violador. Esta perspectiva lo llevaba, acto seguido, a reconsiderar su propio rol como hombre y padre de familia, sus valores, su sentido de la responsabilidad y todo lo relacionado con su propia virilidad, afectada por una culpabilidad inconsciente. Mi madre fue víctima de mi padre. Yo no debo ser como ese hombre. Todo esto, escondido tras una afirmación inicial, yo no sé nada. Yo soy huérfano. Finalmente, una persona huérfana que dispone de escasa información sobre su familia de origen tiene, en ocasiones, un árbol imaginario con el que ha soñado durante toda su infancia, una genealogía parecida a un cuento de hadas en el que se puede imaginar a sí mismo como un vástago de una familia adinerada, el hijo de un amor prohibido entre un noble y una plebeya, o viceversa, etc. En realidad, todas ellas son muy a menudo visiones idealizadas de un drama presentido, violación, prostitución, incesto. En el imaginario corriente, el niño es abandonado por la madre y la madre a su vez por el padre. En ciertas ocasiones, estas fantasías recuperan a sí mismos recuerdos olvidados o informaciones reprimidas. En cierta medida, y en el momento de abordar las lagunas de las que pudiera adolecer nuestro árbol, resulta muy útil que nos comportemos como si fuéramos huérfanos. Además, todos tenemos un árbol educador que se confunde con la ideología dominante de la familia, con lo que ella desea decir sobre sí misma. Un árbol genealógico, el que nos ha engendrado sexualmente y al que acompaña todo un séquito de secretos, entre los cuales los más frecuentes son abortos ocultos y paternidades ilegítimas. Y un árbol imaginario, que es el que habita nuestra fantasía individual. Mi padre es el más fuerte del mundo. Mi madre es la más guapa. Me habría encantado ser hijo de tal personaje célebre, etc. Puesta en práctica. He aquí los elementos que idealmente deberemos ser capaces de recopilar para estudiar el árbol genealógico. Datos que deberían estar disponibles de todos nuestros ascendientes en línea directa, bisabuelos, abuelos y sus hermanos, padres y tíos, así como de nosotros mismos y nuestros hermanos y hermanas. Primero, anotar los nombres y apellidos de todos los que componen el árbol. Básicamente el nombre propio es una suma de sonidos por medio de la cual se nos identifica. Por consiguiente, el nombre es un elemento clave de nuestra identidad adquirida, al que pueden ir asociadas diversas maldiciones. En el caso de que nos hubieran puesto el nombre de una persona enferma, muerta, loca, marginada, o proyecciones, cuando nuestro nombre coincide con el de alguien de quien habremos de recoger su antorcha para culminar esa tarea que no pudo finalizar, etc. Según la cultura de que se trate, a los niños se les pone uno o varios nombres propios al nacer. En muchas sociedades a los hijos se les da el nombre de alguno de sus abuelos, el de sus padrinos o el de su madrina, además del de sus padres. En España, durante la época franquista, fue obligatorio agregar María al nombre de todas las niñas, de acuerdo con un sistema político y social que relegaba a la mujer al papel de esposa y madre dentro de la más estricta tradición católica. Estos elementos debemos tomarlos en cuenta, no minimizarlos. En todos los casos, los nombres propios revelan algo de la transmisión inconsciente al trabajo genealógico.
Segundo, precisar las fechas importantes: nacimiento, matrimonio, fallecimiento. Podríamos interesarnos por la fecha o la época en que se formaron las parejas, las circunstancias en que lo hicieron, verificar si la fecha de matrimonio es anterior o posterior a la concepción del primer hijo de la pareja, etc. En realidad se trata de circunscribir la existencia de cada persona para poder tener así una visión esquemática y concreta a la vez. ¿A qué edad murieron mis antepasados? ¿Qué edad tenían cuando contrajeron matrimonio? ¿Los nacimientos tuvieron lugar fuera del matrimonio? ¿A quién era el mayor? ¿Quién era el mayor de todos los hermanos? ¿Quién era el Benjamín? ¿A qué edad tal persona perdió a su madre? Etcétera. Con bastante frecuencia tendemos a considerar a los miembros de nuestra familia según la edad que tenían o el rol que desempeñaban en la época en que nosotros los conocimos, cuando éramos todavía unos niños. Y sin embargo, es muy posible que a quienes conocimos en sus 60 como una abuela gentil y apacible haya sido para nuestro padre y nuestra madre una madre dura, desbordante, estricta o histérica, cuya personalidad nada tuviera que ver con la abuelita que nosotros hemos conocido. De igual manera, las enemistades o rivalidades infantiles entre hermanos y hermanos se invierten a veces al llegar a la edad adulta, y aquel mismo hermano menor al que odiaban intensamente tanto nuestro padre como nuestro abuelo puede llegar a convertirse en uno de esos miembros de la familia siempre bienvenido a la mesa familiar. Pero incluso, aunque ya en una edad adulta la enemistad se hubiese resuelto, la huella de esos conflictos infantiles muy bien podría haber marcado al árbol genealógico de una forma que no afecte directamente, que nos afecte directamente. Por ejemplo, si el padre o la madre proyectan un hermano o una hermana que les fueron rivales sobre el propio hijo, es también frecuente que el primogénito de los hermanos haya sido concebido antes de sus padres contrajeran matrimonio, y aunque no sea un secreto de familia, no se habla de esto nunca. La comparación de la fecha de matrimonio con la de nacimiento del niño a veces permite restablecer la realidad de los hechos. 3. Aclarar las causas o circunstancias de los fallecimientos. No limitarse a por vejez, por accidente. Sea con un diagnóstico médico preciso, sea por un caso de accidente, hay que tener una imagen lo más precisa posible de lo que ocurrió. La muerte sigue siendo, en nuestra sociedad, un tabú muy importante. Y más aún si se trata de una muerte prematura o accidental. Cuando un miembro del árbol ha perdido la vida en un accidente de coche, conviene saber quién conducía y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el accidente en cuestión. Si la muerte se produjo estando la víctima sentada al volante y sin que, por ejemplo, existiera colisión, es probable que su fallecimiento haya sido parcialmente vivido como un suicidio por sus allegados. Si por el contrario fue otra persona la responsable del accidente, esa muerte se parece más a un asesinato. Haya quedado aclarado o no quién fue el causante. En el caso de las personas de edad cuya vida nos resulta escasamente conocida, es muy frecuente que las circunstancias de su fallecimiento nos puedan informar sobre sus caracteres, sus heridas secretas o su nivel de conciencia. Al igual que en la antigua China, un hombre de bien, antes de exhalar su último aliento, procuraba recitar un poema con el que sus allegados lo recordaran. Se puede decir que nuestra forma de morir es nuestro último poema, nuestro postrer mensaje a las generaciones siguientes. 4. Anotar el número de hijos que haya tenido cada pareja. Si es posible, incluir también los hijos pequeños fallecidos, los embarazos mallogrados y los abortos, pues podrían permanecer en la memoria inconsciente como hermanos o hermanos fantasma. Como información a recopilar: ¿cuántas veces ha estado encinta cada mujer? ¿Cuántos hijos de su descendencia quedan vivos? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos abortos o embarazos mallogrados tuvo? Estos datos resultan a veces muy difíciles de obtener, y mucho más de mujeres que en realidad no están decididas a hablar de sus embarazos interrumpidos de forma voluntaria o no. Todo hijo concebido existe en el inconsciente familiar como un miembro más de esa familia. A pesar de que no haya pasado del estado fetal,
Un hijo muerto o un aborto se transforma con mucha frecuencia bien en el espíritu de la madre, bien en el otro miembro de la familia. Un ángel o en un insuperable salvador potencial. De ahí porque los abortos, los embarazos mallogrados o las muertes prematuras de una o varias criaturas pueden pesar psíquicamente sobre el resto de la familia, sobre todo si la madre no tuvo el tiempo o los medios precisos para hacer en su momento el correspondiente duelo. 5. Apuntar las profesiones de todos. La cuestión es sobre el nivel de vida, el reconocimiento social y la superación o reproducción de los modelos parentales encontrarán sus claves en esta información. Para las amas de casa es importante conocer las circunstancias de su vida como madre de familia, con sin ayuda doméstica en la casa, por ejemplo. Puede igualmente resultar muy interesante investigar el desfase entre una vocación o los estudios realizados y la profesión con la cual la persona finalmente se gana la vida. 6. Preguntar sobre los acontecimientos más notables de la vida de nuestros ascendientes. Viajes largos, exilios, accidentes, enfermedades, minusvalías, vocaciones religiosas, esclarecimientos, guerras, encarcelamientos, guerras, éxito económico, ruinas, historias de amor paralelas, sexualmente consumadas o no, ideologías políticas, etc. El árbol genealógico es, asimismo, un retrato socio-profesional de la familia. ¿Cuál era su concepción del mundo, del dinero? ¿Cuáles eran sus relaciones sociales? ¿Qué tareas nos han legado? ¿Qué concepciones muestra nuestro árbol acerca de la suerte y la desgracia, la salud y la enfermedad, la fuerza y la debilidad? Una breve biografía de cada uno de sus miembros, como si se tratara de escribir una noticia periodística resumiendo los acontecimientos más destacados de su existencia, será sumamente útil a la hora de caracterizar las líneas de fuerza que maneja nuestro destino. ¿Somos herederos de una tradición profesional? ¿Somos por el contrario, los responsables de reparar alguna injusticia social? ¿Nos veremos amenazados por la repetición de una rutina o de una enfermedad producidas ya en el pasado? ¿Qué idea tenemos sobre el exilio? Según nuestro árbol, sea nómada o sedentario. Todas estas cuestiones encontrarán una respuesta tanto más clara cuanto más intensamente nos dediquemos a reconstruir la trayectoria de todos y cada uno de los miembros del árbol, y no solamente de ciertos héroes, positivos o negativos, como el tío que hizo una fortuna en América, la tía abuela prostituta y muerta en la mayor de las decadencias, el notable y respetado abuelo que fue alcalde de un pueblo, etc. Estos son, con mucha frecuencia, los personajes que más atraen la atención de la familia, pero es bueno estar muy atentos para poder completar el cuadro. 7. Tener idea de las relaciones entre los diferentes miembros de la familia, en particular las rivalidades y relaciones privilegiadas que tuvieron entre hermanos y hermanas, padres e hijos, etc. Sean tabú o no, en algunas familias existen lazos predominantes de solidaridad, de complicidad, de conflicto entre padres e hijos o entre miembros de una misma estructura fraternal, etc. Es inevitable que las afinidades electivas se manifiesten en el seno de la familia, pues las redes de preferencia y conflictos conforman una dinámica de base en la célula familiar. En general, como todos somos conscientes de nuestra infancia, de los vínculos y las oposiciones en relación a la obra familiar, resulta crucial poder conocer la infancia de nuestros padres y abuelos y si fueron los preferidos, los marginados, los bondadosos o los malvados y cómo cada uno tuvo que desempeñar su rol en la economía familiar. 8. Conocer las circunstancias históricas, guerras, revoluciones, represiones, etc. Si ciertos acontecimientos de la historia han marcado intensamente el árbol, será necesario tratar de comprender, aunque sea de forma rudimentaria, cómo la sociedad actuó en él. Por ejemplo, para los franceses, si su árbol tuvo que sufrir la Primera Guerra Mundial, sería bueno tener una idea clara sobre las condiciones de vida en las trincheras,
la práctica habitual de ataques con gases, la manera en que las familias privadas de la figura paterna o de los hermanos mayores tuvieron que organizarse la vida, o bien sobre las desigualdades que hubo entre los diferentes departamentos en que Francia está dividida. Como ejemplo, en Córcega los padres de familia con más de 5 hijos no estaban exentos de ser movilizados y sus soldados solo tenían permiso una vez al año, pero sin embargo el resto de los soldados franceses lo tenía cada 3 meses. Este trauma de desigualdad marcó doblemente la sociedad corsa y desembarcó por cierto modo en la reivindicación identitaria de los años 1970, que estuvo acompañada de actos violentos. 9. Saber qué personas ajenas a la familia fueron importantes. Sacerdote, amigo de la familia, amantes, segundos enlaces, etc. Puede haber personas que, aunque no estén relacionadas con nosotros por vínculos de sangre, hayan ejercido una influencia determinante en nuestro árbol y es conveniente destacar su existencia. Es el caso de padrinos, madrinos, si han tenido una influencia decisiva sobre el niño. Si al final dispusiéramos de la totalidad de estos datos, lo cual no es muy habitual, podríamos llevar nuestro árbol a que lo examinara un documentalista o un novelista omnisciente que fuera capaz de observar a todos los personajes de la saga bajo las condiciones reales de su infancia, de su adolescencia, de sus alegrías, de sus luchas de adulto, de su madurez y su ancianidad triste o feliz, etc. Y es precisamente esta amplitud de perspectiva la que nosotros ambicionaremos a la hora de acercarnos al árbol, para así lograr comprender definitivamente todos los elementos de nuestra formación. Fuentes de las que podemos extraer una valiosa información pueden ser documentos que hayamos encontrado de identidad, libros de familia con el estado civil, partidas de nacimiento, matrimoniales, de defunción, etc. Cuadros, fotografías o videos que proporcionen datos sobre la corpulencia, el carácter, los parecidos físicos entre algunos parientes o la imagen de belleza o fealdad de quienes han desaparecido ya. Documentación a la que hayamos tenido acceso, cartas, diplomas, boletines de notas escolares, cartillas de servicio militar, diarios íntimos, etc. Información recibida por conversaciones con miembros de nuestra familia o personas allegadas, tumbas donde suelen aparecer inscritos nombres y fechas, registros civiles y archivos parroquiales, hemerotecas con archivos de periódicos locales de la época, internet donde se puede encontrar redes de genealogistas de numerosos países, asociaciones con sus propios archivos, etc. Los datos facilitados por nuestros padres, primos, tíos, amigos de la familia o vecinos son con mucha frecuencia el mejor de todos los recursos. Pero si nos encontramos con personas que tienen en su poder determinada información y que se muestran reticentes a la hora de proporcionarla, podemos plantearles cuestiones objetivas que estén al margen de cualquier connotación afectiva y que no les exija una respuesta de carácter personal. Por ejemplo, ¿en qué fecha tuvo lugar este acontecimiento? ¿Qué edad tenía esa persona cuando nacieron sus hijos? ¿Cómo era ese negocio? ¿La profesión de tu padre era muy absorbente o le dejaba tiempo libre? ¿Qué distribución tenía esa casa? ¿Había una habitación para cada hijo? Se puede también reconsiderar o modificar las preguntas más personales para que no resulten inconvenientes. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tenía una afinidad especial con su madre? En vez de ¿quién era el preferido de vuestra madre? ¿Qué cosas tenían en común? ¿Qué prototipo de pareja crearon? ¿Hacia qué aspectos enfocaron su unión? En vez de ¿qué tal se llevaban tus padres? Cuando ciertas personas no desean manifestarse sobre hechos pasados, es de estricta justicia respetar su pudor o silencio. Sin embargo, se puede obtener de ellas información objetiva, fechas, lugares, así como datos de algunos acontecimientos relevantes.
viajes, accidentes, hospitalizaciones. Con frecuencia los traumas del árbol se nombran de una manera muy vaga porque en el momento de suceder el accidente, la ruina económica, el exilio, la agonía o el duelo, guardar silencio sobre el hecho en cuestión era una forma de sufrir menos. Pero 10, 20 o 30 años después resulta importante, por ejemplo, en una muerte por accidente de tráfico, saber cosas como quién conducía el coche, quién fue el responsable, si la persona murió en el acto, quién la vio primero, etc. El hecho de tener una imagen borrosa del acontecimiento supone a su vez prolongar un dolor que ya no nos incumbe y que, si no se expresa debidamente, de una vez por todas, actúa sobre nosotros de otra manera, como una fobia, una vergüenza, una creencia, etc. Para el inconsciente y particularmente para la parte infantil del ser, una muerte prematura, violenta o accidental es recordada como un suicidio. La persona en cuestión se habría podido salvar si, como un abandono, ¿cómo es posible que ella no haya tenido la fuerza necesaria para sobrevivir por mí? ¿Es que no me amaba lo suficiente? O quizás también como un asesinato. Tiene que existir un responsable, que en el caso de una mujer muerta durante el parto lo sería el bebé, el padre que se lo engendró o la incompetencia del médico que lo atendió. Al fin y al cabo, incluso las lagunas que pudieran haber en el árbol acaban suministrando información. Siempre revelarán una falta de transmisión, sea de conciencia, de información, de amor, etc., entre algunos de nuestros padres o abuelos y sus antepasados. En el antiguo Egipto, para castigar a un faraón tiránico o injusto, no se le mataba, sino que se le borraba su nombre de las estelas. Es decir, le hacían desaparecer de la historia. De forma similar, las familias castigan a quienes se ven como culpables en un conflicto afectivo, no transmitiendo su nombre u otras informaciones sobre su persona a los descendientes.